El tema de esta mañana, ¿alguien ya lo tiene en mente? Conociendo el carácter de Dios. Generalmente y la mayor parte de nuestras vidas, hermanos, como hijos de Dios, como creyentes, si llevamos 1 año, 2 años, 3 años, 10, 20, 30, 40, 50 o más años llevamos en el Evangelio, la mayor parte de nuestras vidas hemos escuchado más del gran amor de Dios y de las grandes maravillas del Señor. Y esto es verdad, que Dios tiene un gran amor sobre nosotros, pero también recordar que la Biblia enseña y dice que Dios es celoso, y también dice la Biblia que Dios es fuego consumidor. Esta mañana vamos a recordar y vamos a ver sobre el carácter de Dios en cuanto a la ira. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué conocemos? ¿Qué sabemos de la ira de Dios? ¿Por qué la ira de Dios? Y para nosotros va a ser un poco difícil, si no es que mucho, entender sobre la ira de Dios, porque hablar de la ira de Dios no es meramente hablar de la ira o comparar con la ira que nosotros tenemos. También nosotros tenemos ira, tenemos enojo, pero ese tipo de ira y tipo de enojo que tenemos no es lo que tiene Dios, ¿sí? Porque la ira y el enojo que tenemos nosotros es a raíz y a causa del pecado. Pero Dios, cuando hablamos de la ira y del enojo, es por una justa razón, una justa causa. ¿Por qué se enoja? ¿Por qué tiene ira? Y cada uno de nosotros debemos entender que el enojo de Dios es por el pecado, surge a raíz de eso. Cada uno de nosotros como creyentes tenemos que evangelizar del gran amor de Dios, pero también tenemos que evangelizar de la ira de Dios. Porque si bien es cierto que Dios es tan bueno con nosotros, que Dios es tan maravilloso con nosotros, pero también tenemos que ver que Dios es fuego consumidor. La paciencia de Dios, el amor de Dios y la ira de Dios es una realidad en su palabra, es una realidad en su carácter. Y la tenemos que aprender, tenemos que estar conscientes de ello. La verdad es que debe ser predicada sobre la ira de Dios, debe ser escuchada por nosotros. Ahora, cuando escuchamos sobre la ira de Dios, no nos debe de dar miedo, como en ver a un Dios de terror, a un Dios que anda dañando, anda lastimando. No. ¿Se acuerdan de algunos discípulos que no oían la palabra, que no atendían el mensaje de Jesús? ¿Qué creen que dijo los discípulos delante de Jesús? Si quieres, pedimos que caiga fuego sobre ellos. ¿Qué creen que estaba pasando en la vida de estos discípulos? Un enojo, una molestia, al ver que la palabra de Jesús no estaba siendo atendida. Pero el enojo que estaba creciendo no era un enojo la que tiene Dios, no es una ira la que tiene Dios. Por eso, al hablar de la ira del Señor, tenemos que ver algunos asuntos aquí. La ira del Señor surge a partir de que el hombre comete pecado. Es decir, el pecado y la justicia de Dios no pueden estar nunca juntos. Se cometió pecado, tiene que haber un pago. Por eso Pablo dice más adelante en este capítulo que leímos, en el capítulo 3, dice que la paga del pecado es la muerte. Esa es la paga, ese es el costo del pecado. Eso no puede pasar desapercibido. Acabamos de leer el libro de Daniel, y en el libro de Daniel se cuenta
la vida de Nabucodonosor, un hombre, un rey tan fuerte, tan firme, y de repente decide desobedecer el mandato del Señor y se vuelve loco y se vuelve como un animal. ¿Saben hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo empieza a recobrar su mente y su vida como ser humano? Cuando reconoce la grandeza de Dios, cuando reconoce que Dios es todopoderoso. ¿Recuerdan a David qué pasó después del adulterio, después del asesinato a su general? ¿Qué sucedió después de eso? Vino los castigos, vino las consecuencias de lo que había hecho. Y eso es parte de la naturaleza del carácter de Dios. Cuando dice que Dios va a hacer algo, es porque lo va a hacer. Y así en el transcurso de la Biblia nos vamos a dar cuenta. Y mientras vivamos aquí en la tierra, tenemos que ser también, por causa de la santidad de Dios, tenemos que ser disciplinados. Me gustaría que me acompañaran a buscar Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, en sus versos 6 al 8, si alguien ya lo tiene, ¿me puede hacer favor de darle lectura? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todos los que reciben por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, oídos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero es para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo poco no se salga del camino, sino que sea sanado. El que es hijo va a ser disciplinado. Por eso vemos entonces que les mencionaba que Nabucodonosor quiso enaltecerse delante de Dios y le puso esa situación. David quiso engañarse a sí mismo, engañar a Dios, y por eso la consecuencia del adulterio, la consecuencia del asesinato, pues vino sobre la vida de él. Y así vemos vez tras vez. Cada uno de nosotros también podemos analizarnos, hermanos, podemos ver nuestra vida. Hay muchas cosas en nuestras vidas que van a llegar en nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque no escuchamos la voz de Dios. Es como aquel niño, es como aquel adolescente, es como aquel joven que no quiere escuchar la voz de sus papás. ¿Cuántos de nosotros que quizás ya de grandes decimos, tenía razón mi papá, tenía razón mi mamá, ¿por qué no le escuché? Alguien dice entonces, pues ¿para qué? ¿Para qué arrepentirse en ese momento? Ya está hecho las cosas, ya están las consecuencias, nada más hay que aprender a vivir. Ahora, en cuanto a las cosas de Dios, ¿queremos la disciplina del Señor? La palabra dice que hoy en nuestros días ninguna disciplina es causa de ¿qué? De gozo. No nos gusta realmente a veces la disciplina. Hablar como que es que Dios va a guiarte, Dios te va a orientar, Dios te va a disciplinar en esto, es como que, ¿pero por qué? ¿Puedo hacer lo que yo quiero?
No, pero Dios no lo va a permitir. Y de ahí, hermanos, hay algo que quiero que veamos. Para Pablo, en el texto que leímos en Romanos, para Pablo era importante mencionar la condenación eterna. Si se dan cuenta, en el libro de Romanos, Pablo menciona sobre la condenación eterna. Así como habla específicamente del sacrificio de Cristo, que somos salvos por gracia, somos justificados por la obra de Cristo, pero también menciona el otro lado de la moneda, como dice. Menciona de que la ira de Dios está preparado para aquellos que no están en Cristo Jesús. Pero para esto, hermanos, no podemos apreciar, realmente hay algo que les quiero decir. ¿Por qué debemos de aprender del amor de Dios y de la ira de Dios? No podemos aprender de la ira de Dios si no conocemos su amor. Pero tampoco podemos aprender del amor de Dios si no conocemos la ira de Dios. ¿Cómo sabes que Dios es amor si no sabes de la ira de Dios? ¿Qué tan fuerte es la ira de Dios? Y vamos a ver entonces que Pablo va a mencionar algunas cosas. Y quiero que me acompañen en el texto que leímos para ver algunas cosas. En los primeros versos del 18 al 20, Pablo anuncia la revelación de la ira de Dios y explica que esa ira es justificada. ¿Por qué es justificada? Porque las personas que cometen actos impíos e injustos y los que suprimen la verdad de Dios, por esa causa viene la ira de Dios. Por los hombres, por aquellos que cometen actos impíos e injustos, por aquellos que suprimen la verdad, por aquellos que niegan la verdad. De allí viene esa ira del Señor, porque Dios quiere que se hable de la verdad. Por eso Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Procura con diligencia. El que habla bien de la verdad, el que usa bien la palabra de la verdad, ese es el que debe de reconocer y acercarse al Señor. Porque aquellos que niegan la verdad de Dios, aquellos que practican cosas injustas, aquellos que somos injustos en muchas cosas, algún ejemplo muy sencillo que les podría dar, hermanos, cuando hablamos de injusticia, ¿qué es ser injusto? Para entender eso necesitamos definir la palabra justo, justicia. ¿Qué es ser justo? Les doy un ejemplo muy sencillo. A mí me dan 5 paletas y me dicen: comparte esta paleta con el hermano Daniel. Y entonces, yo soy un hombre muy justo, me quedo con 4 paletas y le doy 1 al hermano Daniel. ¿Estoy siendo injusto? ¿Estoy siendo justo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy siendo injusto. Ahora, pues yo le voy a dar 2 y me quedo con 3. ¿Estoy siendo justo? Porque la palabra justo o justicia significa, en su definición más común, es dar a cada quien lo que le merece o lo que pertenece. Entonces, si me dieron 5 paletas y me dijeron que yo debo compartir con el hermano Daniel, entonces debo de tomar 2 para mí y agarrar 1 y partirlo a la mitad, y yo me quedo con 2 más la mitad, y le voy a dar a mi hermano 2 más la mitad. La pregunta es: ¿cuántas veces hemos hecho nosotros algunas cosas que nos quedamos con la mayor proporción y a los demás le damos? Bueno, hasta eso pensamos si es que sobra, ¿verdad? Por eso debemos de tener en cuenta
que la ira de Dios está sobre los que cometen actos impíos, actos injustos, suprimiendo la verdad. Pablo acusa a los que suprimen la verdad. ¿Por qué? Porque ¿quién dijo yo soy la verdad? Cristo. Yo soy la verdad. ¿Por qué Cristo es la verdad? ¿Por qué Jesús es la verdad? Porque Él es el único que hasta ahora, Él es el único que lo que Él habló, lo que Él dijo, lo vivió en su plenitud. Es decir, sus palabras y sus hechos y sus actos son iguales. No es como nosotros. A veces decimos muchas cosas y nuestros actos dicen otras cosas. Sí. A veces hablamos de amarnos unos a los otros y creo que hablar del amor es lo más fácil, como que hermanos, amémonos unos a los otros, y hasta entregamos o llegamos a un sentimiento tan fuerte, hablar del amor, y a la hora de la hora alguien me ofende, se me olvida toda la palabra amor y luego tomo la palabra ira, venganza, rencor, y se pierde luego el sentido. Y entonces mis palabras con mis hechos muchas veces no concuerdan, pero Jesús, todo lo que Él dijo, lo vivió. Entonces sus palabras y sus hechos de Cristo concuerdan. Por eso Él es la verdad. En los versos del 21 al 31 hay algo que me llama la atención, que Pablo describe. Y cuando estaba reflexionando en esto, pensé en muchas cosas. Qué gran bendición, qué gran maravilla estamos hoy en donde estamos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque del verso 21 al verso 24 dice la palabra del Señor que el hombre cambió la verdad de Dios por los ídolos. ¿Y saben qué hizo Dios? Dios los entregó a la inmundicia. Del verso 25 al 26, en las primeras frases del 26, dice la palabra que el hombre cambió la verdad de Dios por la mentira. Y por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Del verso 26 al 31, dice la palabra que el hombre cambió las prácticas sexuales naturales a las antinaturales. Y por eso Dios los entregó con la mente reprobada. ¿Saben qué significa la palabra entregar aquí, hermanos? No sé si hemos entendido la palabra que Dios nos escogió. ¿Saben qué quiere decir que Dios nos escogió, hermanos? ¿Qué hicimos nosotros para merecer el amor de Dios? ¿Cuántas cosas buenas hicimos? Y les voy a dar un ejemplo, hermanos, que hace poco lo di. Supongamos que somos todos supongamos que esto es toda la humanidad. Todos están en pecado. Todos están perdidos. Todos están rumbo al infierno que enseña la Biblia. Todos están rumbo a la perdición. Pero Dios, en su gran misericordia, ¿saben qué hizo? Los que estamos aquí, nos separó. Nos arrancó de aquí y nos puso en un lugar diferente. ¿Qué pasó con los demás? Aquí lo vemos. Cuando la palabra entregó significa simplemente los dejó ahí. Simplemente se quedaron ahí. ¿Los entregó a qué? A la inmundicia. ¿Los entregó a qué? A pasiones vergonzosas. ¿Los entregó a qué? A mente reprobada.
Por eso cuando se pregunte usted, ¿por qué ese hombre actúa así? ¿Por qué no tiene miedo de matar? ¿Por qué no tiene miedo de cometer adulterio? Que no le da pena, que no piensa por su esposa, que no piensa por su familia. ¿Por qué hace esto? No lo va a hacer, si es que Dios no llega a ellos. Por eso la pregunta de esto: si conocemos la ira de Dios, cada uno de nosotros, si Dios no nos hubiera mirado, ¿dónde creen que estuviéramos? Estuviéramos en la inmundicia. Estuviéramos con las pasiones vergonzosas. No sé si se dan cuenta, estuviéramos en la mente reprobada con las prácticas sexuales antinaturales. ¿Cuántos de nosotros aquí hoy nos hemos como que sentido mal? ¿Y por qué? Al pasar en la tele, porque están ahí haciendo filas, ahí haciendo, no sé, marchas, los homosexuales. ¿Cuántos nos hemos disgustado por eso? Quizás lo hemos hecho, pero le has dado la gloria a Dios que usted está fuera de eso, porque si no, usted también tuviera la mente reprobada y usted estuviera haciendo lo mismo y no se estuviera avergonzando. Y eso es la ira de Dios, quedarse en ese lugar de pecado. Hablar de pecado es muy amplio, hermanos. Mencionamos estas cosas, pero saben que hablar de pecado me llamó mucho la atención, y creo que ya en alguna ocasión les mencioné aquí. Cuando tengan oportunidad, los invito a que lo vean. Es una película que de repente me apareció y lo vi. Se llama, creo, La esposa del pastor o La mujer del pastor. Aparecen los dos así. Y menciona ahí, y en la película se trata de que el pastor es muy amado en su iglesia. El pastor es muy querido en su iglesia. Todos los miembros lo admiran. Pero hay una persona que no lo admira, que no cree nada lo que dice. ¿Saben quién es? Su esposa. Y ese pastor se muere. Es asesinado por su esposa. La esposa lo llevan a la cárcel. Al final, la cuestión es que sale toda la verdad. ¿Por qué la esposa llegó a esa altura? La esposa dijo, no quería matarlo, simplemente quería asustarlo. Porque ya era tanto los golpes, ya era tanto los abusos, ya era tanto lo que me ha hecho. Y todos preguntaban si nunca te vimos golpeada. No, pues es que yo usaba maquillajes muy caros. ¿Habrá alguien que viva aparentando la vida cristiana? Si hay alguien así, recuerde, Dios está viendo. A Dios no lo puede engañar. A Dios no lo puede mentir. Dios es serio en las cosas. En algunas ocasiones empiezan a contar algunos chistes respecto a Dios. En lo personal, a mí me causa, no sé, una molestia. Porque parece que ha dejado de funcionar el cuarto mandamiento que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Cuántas veces a veces tomamos el nombre de Dios en vano? Hasta en los chistes, hasta en las cosas insignificantes, queremos usar el nombre del Señor. A veces uno está enojado y dice, es que Dios sabe que soy así. ¿Realmente sabe lo que estás usando el nombre de Dios? Sí, claro que Dios sabe, pero usar el nombre de Dios por lo menos debemos de tenerle respeto. Y por eso, hermanos, agradezcámosle mucho a Dios, porque si hoy estamos sentados aquí, es por la gran misericordia del Señor. Porque quiero decirles, lo peor, hermanos, lo peor, no es que Dios nos deje, nos entregue a la inmundicia. No es que Dios nos deje, nos entregue a las pasiones vergonzosas. No es que Dios nos deje y nos entregue a la mente reprobada. Eso no es lo más terrible. Lo más terrible es que llegará un día
En Sofonías dice que llegará un día, el día de Jehová. El día de Jehová donde el valiente lamentará y no tendrá capacidad para decir soy fuerte. Pero ese día que llegue, hermanos, yo creo que debemos cada uno de nosotros darle gloria a Dios. Porque en lo personal, quiero decirles, hermanos, que estoy seguro, como dice Pablo, en quien he creído. Y estoy seguro y yo sé que eso no lo voy a ver. Más bien voy a disfrutar la presencia de mi Señor. Pero para eso necesito entender que la ira de Dios para aquellos que no han escuchado la voz de Dios, para aquellos que no practican la verdad, para aquellos que no dicen la verdad, para aquellos que no obedecen la verdad, es que la realidad de ellos se van a quedar en la ira, en el castigo de Dios, que es a la inmundicia, a pasiones vergonzosas. ¿Habrá algún momento que la gente de allá afuera que no conoce a Cristo, que le vaya a dar vergüenza lo que hace? No. Yo veo que día con día se están abriendo más. Ya se perdió la vergüenza. Todavía Adán y Eva, ¿qué hizo cuando pecaron? Se escondieron. Se escondieron. ¿Y qué dijo? Pues es que nos dimos cuenta que estábamos desnudos y nos escondimos. Hoy la humanidad ya no se esconde. Hoy la humanidad ya perdió la vergüenza. Ya perdió el temor a Dios. ¿Y saben qué es lo más terrible también? Que hasta ya perdió el miedo. ¿Qué es el miedo a Dios, hermanos? El miedo a Dios es tener el concepto de un Dios que me va a castigar, que me va a enviar al infierno, y por ese miedo me acerco como que tantito. Hasta eso el ser humano ya lo perdió. Ni siquiera miedo tiene. Y si hablamos de temor, menos vamos a encontrar temor de Dios en el corazón del ser humano. Por eso, en esta mañana, le pregunto a usted, ¿está preparado para recibir el amor de Dios? ¿Siente el amor de Dios en su corazón? Porque el carácter de Dios es mostrar amor, pero también en su momento y en su tiempo mostrar su ira. Reflexionemos en esto, hermanos. Pensemos en esto. La ira de Dios se muestra en cada uno de los hijos, en cada uno de los que estamos aquí. La palabra del Señor dice que todos estamos bajo pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero, ¿quiénes todos? ¿Quiénes todos? Todos aquellos que no pertenecen a Cristo Jesús. Porque los que pertenecen a Cristo Jesús, dice Pablo mismo en Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. ¿Usted ha sido justificado? ¿Usted ha recibido el amor de Dios? ¿Usted ha reconocido que la ira de Dios está presente, pero por eso acepta el amor de Dios? Qué bueno, hermano, qué bueno. Dios es bueno y nos guiará siempre hacia la eternidad. Así que reflexionemos, hermanos, que tenemos un Dios de carácter. Tenemos un Dios que no cambia su carácter por lo que hacemos ni por lo que decimos. Si Él dijo que va a castigar esto, lo va a hacer. Si Él dijo que nos va a salvar, nos va a rescatar, lo va a hacer, lo va a cumplir. Entonces, hermanos, obedezcamos el carácter y sirvamos a Cristo, sirvamos al Señor en todo el andar nuestro. Pongámonos de pie, hermanos, y vamos a darle gracias al Señor. Maravilloso Dios, es una realidad, Señor, la ira que tienes a causa del pecado, a causa, Señor, del que comete pecado. Es una realidad tu ira sobre ellos. Por eso, bendito Dios,
Estamos aquí delante de ti para suplicarte y rogarte, Señor, que nos ayudes a ser firmes y fuertes, Señor. Que nos enseñes cada día a amarte, a reconocer tu gran amor. Pero asimismo, Señor, a la par de ello, reconocer la ira, reconocer las consecuencias de los actos, Señor. Por eso, Padre, obra en nuestros corazones cada día. Gracias, Señor, porque nos rescataste, porque nos elegiste y nos llamaste, Señor. Yo sé que a muchos, Señor, los entregaste, lo dejaste ahí, Señor. Y por eso te pido, mi Dios, que te glorifiques en nuestros corazones. Los que estamos hoy aquí, ayúdanos, Señor, a vivir en tu amor y en tu misericordia. Te suplico, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.